En la primavera de 1852, la reina Victoria de Inglaterra y su marido, el príncipe Alberto, estaban en la cima del mundo. Victoria había sobrevivido a la amenaza de la revolución para aparecer más fuerte y más querida que nunca. Los británicos estaban inmersos en el mayor período de expansión de su historia. Pero sus intentos para exportar los valores victorianos al mundo provocarían un choque de culturas y convicciones que harían tambalear a la reina y a su imperio hasta la médula. Durante el largo reinado de Victoria, 16 millones de británicos abandonarían la madre patria en busca de una nueva vida allende de los mares. Cada uno de ellos, tanto si iban en busca de fama o fortuna, amor o aventura, ayudaría a convertir el imperio de la reina Victoria en el mayor y más poderoso que había visto el mundo. Existía la sensación de que en esta isla, aunque entonces era preciosa, tranquila, orgullosa, rica, que había triunfado en todos los sentidos, había demasiado de todo. Se les había quedado pequeña, siempre sumida en la lluvia. Y allí lejos, al final de las rutas marítimas, había algo cálido, agradable y emocionante. Sonaban las campanas de los templos y los barcos navegaban por mares infinitos y los soldados luchaban. Era una visión maravillosa para alguien que hubiera crecido en esta pequeña isla. Pero a despecho de sus sueños y ambiciones personales, estos esperanzados emigrantes se llevaron con ellos un bagaje de ideas y valores, creencias y prejuicios que se extenderían hasta los más remotos rincones de la tierra y bañarían en sangre a una parte importante de ella. La mayoría de los que abandonaban la madre patria durante la década de 1850 se dirigían a los dominios autogobernados de la reina de Canadá, Australia y Nueva Zelanda o a las antiguas colonias de Estados Unidos. Otros se dirigían al país que posteriormente Victoria describiría como la joya más preciada de su corona, India. India era el mayor territorio más allá de los mares que cualquier imperio hubiera jamás poseído. Pero no había sido conquistado por el ejército británico, sino por una empresa comercial privada. La Compañía de las Indias Orientales había empezado con un solo almacén en la costa oeste de India. Cuando su comercio se veía amenazado por rivales europeos o gobernantes indios, la compañía declaraba la guerra. Contaba con un ejército propio de tropas nativas comandadas por oficiales británicos y europeos. Ganaban batalla tras batalla. Con cada victoria, miles de reclutas indios desertaban de las filas del enemigo derrotado. Prestaban juramento a su nuevo patrono. Para servir a la honorable compañía fiel y lealmente contra todos sus enemigos, mientras yo seguiré recibiendo su paga y comeré su sal. El juramento de lealtad era el vínculo más importante que unía a los británicos con India y también el más vulnerable. Durante el reinado de Victoria, la Compañía de las Indias Orientales, con su vasto ejército de nativos, controlaba una franja de territorio de India 10 veces el tamaño de las islas británicas, con una población 5 veces superior. Los comerciantes aventureros se habían convertido en conquistadores y los vencedores se quedaban con el botín. Los agentes que fumaban en narguile o nababos de la Compañía de las Indias Orientales se convirtieron en el prototipo de la vida esplendorosa con riquezas más allá de los sueños de sus compatriotas en Inglaterra. Generalmente eran ingleses bien educados de la clase media alta, que fueron en parte a ganar dinero, como casi todos hicieron, pero también para divertirse y vivir emociones y aventuras amorosas. Y para ir a un lugar donde los horizontes eran más amplios, había mayores oportunidades
y el botín era más abundante. No tenían ninguna intención de mejorar nada, no eran nada intolerantes, por lo que muchos de ellos tenían amigos indios, algunos incluso esposa india, y muchas amantes indias, y tuvieron muchos hijos anglo-indios. Las amantes indias o bibis, como eran conocidas, eran una característica muy importante, casi oficial de la vida de la compañía. Tradicionalmente habitaba una casa conocida como bibigar, donde vivía con cierto lujo con sus hijos y sirvientes. En los primeros días, la compañía había alentado a sus empleados blancos a casarse con mujeres indias, pero las bibis se habían convertido en una alternativa aprobada por todos. Se decía que las bibis estabilizaban a los hombres y enraizaban a la compañía en tierras indias. Un oficial escribió melancólicamente: son tan divertidamente juguetonas, están tan ansiosas por complacer, que uno se encoge ante la idea de enfrentarse a los caprichos o rendirse ante la furia de una mujer inglesa. Esto no divertía a una mujer inglesa en concreto. La animosa joven que se había convertido en reina de Inglaterra a los 18 años había madurado hasta convertirse en una mujer y madre orgullosa y a veces mojigata. Ella y el príncipe Alberto creían en lo que se conocería como valores victorianos, particularmente en la inviolabilidad del hogar y la familia y la supremacía de la religión protestante. Sus valores eran compartidos por la mayoría de los súbditos británicos de Victoria, ricos o pobres. A pesar de la miseria y pobreza de sus ciudades, los victorianos empezaron a verse como el pueblo elegido de Dios, con la misión de llevar el Evangelio a otras tierras. Todo ello se unió en dicho período, digamos a partir de 1815, para desarrollar una nueva actitud en Gran Bretaña. La sensación de que eran el semblante del futuro y el deseo de imponerlo a los demás. Estaban convencidos de que tenían el deber de hacerlo, civilizar a los pueblos. Y eso se conoce como misión civilizadora. Y a partir de estos años se produce un importante cambio en la actitud de los británicos con relación al pueblo indio. Esta sensación coincidió con nuevos inventos e iniciativas que acercarían aún más los dos mundos de Inglaterra e India, con horrendos resultados para ambos. En los años anteriores al Canal de Suez, el viaje de Inglaterra a India se hacía rodeando el extremo sur de África, un viaje de 21.000 kilómetros que podía durar hasta 6 meses en un barco de vela. Pero en 1837, el primer año del reinado de Victoria, la Compañía de las Indias Orientales empleó a un oficial naval retirado para encontrar la ruta más rápida. Thomas Waghorn era un victoriano típico de los que ampliarían el imperio británico. Parte aventurero, parte visionario, parte hombre de negocios. Propuso un atajo para llegar a India cruzando Egipto y por el Mar Rojo. La mayoría pensó que estaba loco. Cruzar Egipto por tierra representaba enfrentarse a los bandidos, y el Mar Rojo era proclive a las tormentas repentinas, lo que lo convertía en muy peligroso para los grandes barcos de vela. Pero Gran Bretaña había iniciado la era del vapor, y Waghorn apostó a que los barcos de vapor podrían navegar por el Mar Rojo sin temor al viento ni las corrientes. Para aprovisionarse de carbón utilizó el puerto de Aden, la primera colonia adquirida en el reinado de Victoria. Muy pronto, servicios regulares navegaban por el Mar Rojo entre Aden y Suez. Para suavizar la travesía por Egipto se emplearon métodos más tradicionales, camellos, carruajes y sobornos importantes. En poco tiempo, Waghorn dirigía un próspero negocio, pero su atajo a Oriente crearía problemas inesperados en India. El largo viaje por mar rodeando el Cabo
desanimaba a muchas mujeres inglesas a reunirse con sus maridos en el lejano oriente. Pero el atajo de Waghorn hizo que el viaje a India fuera más fácil para ellas. Además de las esposas, acudieron miles de jóvenes mujeres con la intención de atraer a los cotizados solteros de la compañía. Estas mujeres producirían un efecto dramático en el estilo de vida que disfrutaban los hombres que gobernaban India. Con la llegada de las mujeres, se produjo la tendencia de establecer distintos enclaves para europeos, conocidos como acantonamientos, que normalmente se encontraban en las afueras de las ciudades. Y en estos lugares, los europeos vivían en sus propias casas y se relacionaban entre ellos. Ni siquiera iban a la ciudad a hacer las compras. Disponían de sus propias tiendas para no tener que ir a los bazares de los nativos. Estaban totalmente aislados. Y en esta situación, las mujeres europeas tenían muy pocos contactos con el mundo exterior. Su principal contacto con los indios eran los sirvientes, y eran personas a las que mandaban considerándolas inferiores. Aprendieron algunas palabras hindúes que, con frecuencia, eran las formas más insultantes de dirigirse a la gente. Lo hacían porque así se trataba a los sirvientes. Y por supuesto estaba el aspecto sexual. No querían que sus hombres se asociaran con mujeres indias, algo fácil de entender. Pero así se abría una brecha en las relaciones entre británicos e indios. Las divertidas bibis fueron apartadas lentamente, aunque no del todo. Ahora, en vez de pasar las horas libres en las bibigar o con sus hombres en los barrios nativos, se esperaba que los agentes de la compañía se fueran a su bungalow, al seno de su familia inglesa. Pero era un seno que con frecuencia temblaba con la indignación de lo que se vislumbraba más allá de los acantonamientos europeos. La hija de un comerciante inglés de Lucknow se quejaba amargamente. Por lo que sabemos, nunca barren las calles y hay tal número de moscas que a veces las tiendas solo pueden abrirse por la noche. Y además están infestadas de monos que sin ningún escrúpulo roban todo lo que pueden. Tales mujeres se escandalizaban ante las historias de los placeres que disfrutaban los gobernantes nativos en la privacidad de sus palacios y de los más asequibles en las casas de Natch de los barrios nativos. Pero no solo eran las mujeres inglesas las que exigían cambios. Los mismos barcos procedentes de Inglaterra también llevaban misioneros que estaban dispuestos a que India fuera no solo más civilizada, sino más cristiana. Los misioneros que llegaban eran muy intolerables con las religiones indias, especialmente el hinduismo, que ellos veían como una religión de supersticiones, suciedad y miseria, pero también como de idolatría. Tenemos que unirnos para condenar los bárbaros y obscenos ritos de la superstición hindú. El presidente de la Compañía de las Indias Orientales, un evangelista ferviente, sugirió que la compañía debería hacer algo más en India que ganar dinero. Podríamos difundir entre los nativos, sumidos desde hace tiempo en la oscuridad del vicio y la miseria, la luz y la benigna influencia de la verdad. Es evidente que en la India se llevaban a cabo ciertas prácticas que para cualquiera eran censurables. La más inquietante de estas prácticas era la tradición india del sati, quemar a la viuda viva en la pira funeraria de su esposo muerto, ritualmente preparada por el sacerdote con agua, leche y miel.
Cuando una delegación de notables indios protestó que el sati era una costumbre respetable de su pueblo, el general Sir Charles Napier habló en nombre de muchos de sus compatriotas. Mi pueblo también tiene una costumbre. Cuando los hombres queman vivas a las mujeres, les colgamos. Podemos justificar los intentos británicos para erradicar dichas prácticas, pero no podemos justificar la forma en que las convirtieron en símbolos de la degeneración de los indios. Menospreciaban las creencias de los indios, ridiculizaban abiertamente sus religiones y costumbres, y se comportaban de forma que sugerían a muchos indios que el momento del cambio se estaba aproximando y que sería imparable. Algunos indios decidieron oponer resistencia. Lucharían y morirían para defender sus religiones y cultura. Uno de ellos era un joven musulmán llamado Azimullah Khan. Demostraría ser uno de los enemigos más peligrosos de los británicos. Su relación con los británicos empezó de niño, cuando su madre le llevó a una misión cristiana del norte de India. El hambre asolaba la región y madre e hijo estaban hambrientos. Fueron aceptados en la misión. Azimullah fue educado en la escuela de la misión, donde aprendió inglés y francés. Pero era musulmán de nacimiento y resistió todos los intentos para convertirlo al cristianismo. Cuando abandonó la misión, aceptó un trabajo como khitmutgar o mayordomo en la casa de una familia inglesa. Se unió al gran ejército de sirvientes que atendían a las necesidades de los británicos en India, desde los punkawalash, que abanicaban el aire en los sofocantes bungalows, hasta las ayas, que cuidaban de los niños, y los orgullosos khitmutgars, que servían la mesa. Muchos fueron fieles a las familias británicas durante toda su vida. Pero otros alimentaron un resentimiento amargo, incluso asesino, contra los sahibs y mensahibs, cuyos caprichos tenían que satisfacer. Uno de ellos era Azimullah Khan. En 1850, Azimullah se unió a los seguidores de un noble indio que también tenía sus quejas contra los británicos. Nana Sahib era el líder de la en otros tiempos poderosa nación hindú, los Marathas, que habían sido derrotados por los ejércitos de la Compañía de las Indias Orientales. El padre de Nana recibía una pensión anual de la compañía para que su familia viviera con estilo principesco y para mantener un pequeño ejército. Pero cuando su padre murió, la pensión desapareció con él. Su enfurecido heredero, Nana Sahib, decidió apelar a los directivos de la Compañía de las Indias Orientales en Londres. El hombre que eligió para representarle fue Azimullah Khan. En 1853, Azimullah viajó a Gran Bretaña, esperando ver la gran fuente de poder que tanto había impresionado a los escritores musulmanes antes que a él. No es posible sin la voluntad de ese ser supremo que esta pequeña isla, que en el globo parece un lunar en el cuerpo de un hombre, domine gran parte del mundo, manteniendo al resto atemorizado. Azimullah quedó sorprendido por el humo y la miseria de Londres. Aquí no encontraba la riqueza ni la dignidad mantenida por los británicos en India.
En vez de ello, vio a borrachos y prostitutas, a mendigos y golfillos de la calle. Familias enteras caminando penosamente hasta las fábricas y talleres. En la sala de calderas del imperio, el humo y la suciedad cegaron a Asimullah y no vio ni el poder ni la riqueza. Cuando la Compañía de las Indias Orientales rechazó su petición en nombre de Nana Sahib, Asimullah se indignó. Inglaterra lamentará la forma en que ha utilizado a mi amo. Parecía una amenaza vacía, pero el destino le proporcionaría la oportunidad y el arma. Cuando Asimullah inició su viaje de vuelta, los británicos se precipitaban a la primera guerra importante del reinado de Victoria. La provocó el miedo por la seguridad del eslabón terrestre del viaje a India, dirigido por Thomas Waghorn. En la primavera de 1854 los ejércitos rusos se abrían paso por los Balcanes y los británicos reclamaban acciones inmediatas. Pero el gobierno estaba dividido. El primer ministro le escribió a la reina: No hay duda de que podría ser muy agradable humillar al emperador de Rusia, pero sería pagar un precio demasiado alto por dicho placer, cubrir Europa de confusión, miseria y sangre. Este era un punto de vista que compartía el príncipe Alberto, marido de Victoria, de origen alemán. Su oposición a la guerra era ampliamente conocida. Y los británicos le atacaron enfurecidos. Alberto le escribió a su hermano: El público me ha elegido a mí como su chivo expiatorio por el hecho de que aún no han entrado en guerra. La aristocracia inglesa nunca había aceptado al príncipe como uno de los suyos. Se mofaban de su forma de vestir. El cuello abierto y las botas cubriendo el muslo que llevaba para ir de caza. No era en absoluto el estilo de los ingleses. En una carta al Times, especulaba irónicamente por las razones de no caerle bien a la clase alta. No juega, no utiliza un vocabulario ofensivo y no mantiene a una bailarina de la ópera. La reina sugirió otra razón. Es el ilimitado desdén de los británicos por los extranjeros que se manifiesta continuamente y tan doloroso es. Circulaba el funesto rumor de que Alberto estaba secretamente en la nómina de los rusos. Alberto no quería la guerra. Estaba convencido de que cualquier cosa que ocurriera podría resolverse pacíficamente. Y cuando intentó hacerlo, cuando intentó que las naciones se reunieran en una conferencia para poner fin a la guerra, descubrió que el pueblo le consideraba prorruso. En determinado momento, corrió por Londres el rumor de que Alberto había sido detenido por espía. Miles de personas fueron a la Torre de Londres para ver si Alberto se asomaba por una de las ventanas enrejadas de la torre. Evidentemente no estaba allí. Era una tontería. Pero da una idea de lo que opinaban de Alberto en ese momento. En un recinto mucho más cómodo, en el Palacio Real de Windsor, el príncipe escribió a unos amigos en Alemania: Podríamos pensar que estamos viviendo en un manicomio. Se le ofrece al público la basura más estúpida, tan estúpida que ni siquiera se la darías a los cerdos para que se revolcaran en ella. La locura contra Alberto pasó, pero no así la fiebre por la guerra. En marzo de 1854, una flota británica con 30.000 soldados zarpó con rumbo al Mar Negro. Se unieron a las fuerzas francesas y turcas en un ataque a la base naval rusa de Sebastopol, en Crimea. Con el comienzo de las hostilidades, Alberto sabía cuál era su deber. Embarcó con destino a Francia para pasar revista a las tropas que estaban preparadas para ser enviadas a Crimea, reforzando así la dudosa alianza con el emperador francés. Charles Dickens se encontraba de vacaciones en Francia cuando vio a los dos hombres al frente de una unidad de caballería. La diplomacia de Alberto fue un gran éxito. Dickens vio hogueras a lo largo de la costa para celebrar la alianza entre Gran Bretaña y Francia. Dickens contribuyó a su manera encendiendo 120 velas en las ventanas de la casa que tenía alquilada en los acantilados con vistas al Canal de la Mancha.
Pero en Crimea había muy poco que celebrar. Habían pasado 40 años desde que el ejército británico había luchado en una guerra importante, por lo que estaba mal preparado y peor dirigido. Un oficial británico describe las condiciones. Los hombres pasan el día y la noche de pie en trincheras llenas de agua, sujetando el mosquete con manos agarrotadas y medio congeladas. La lluvia empapa la única ropa que tienen en el mundo, que una vez mojada permanecerá húmeda para siempre en este clima. Las condiciones de las tropas eran terribles. Apenas tenían provisiones ni servicio médico. Estaban hambrientas, comidos por los piojos. No tenían tiendas. Vivían en trincheras llenas de agua. Podría decirse que era un pequeño y terrible ensayo de la Primera Guerra Mundial. Los aliados de los británicos estaban mejor equipados y alimentados. Un dragón del ejército francés informó que los británicos estaban tan desesperados que cambiarían las botas por algo que comer. Les damos lo que podemos. Es una lástima ver a unos hombres tan soberbios pidiendo permiso para comer las sobras de nuestra comida. La disentería y el cólera diezmaban a las tropas, y a las enfermedades le seguían errores fatales en el campo de batalla. Crimea fue escenario de uno de los fracasos más memorables de la historia militar británica, la carga de la Brigada Ligera. La Brigada Ligera era la mejor fuerza de caballería de Europa, pero la comandaba George Brudenell, conde de Cardigan, quien para él la guerra era otro pasatiempo aristocrático, como la caza del zorro. Recibió una orden escrita para recuperar unos cañones británicos que habían sido capturados por los rusos a su derecha. Cardigan la leyó y miró a su alrededor. Las únicas armas que podía ver eran los cañones rusos que estaban frente a él y otras armas rusas a ambos flancos. Siendo como era un oficial impetuoso y no muy bien dotado intelectualmente, decidió atacar. Fue maravillosa su frase al desenvainar el sable diciendo: «Aquí va el último Brudenell», porque no tenía duda alguna de que si descendían por el valle muy pocos sobrevivirían, y fue una carnicería. Cardigan llevó a la Brigada Ligera al valle equivocado, un valle rodeado por tres lados por la artillería rusa. La carnicería fue descrita por sus hombres con detalles horrendos. Avanzamos al galope entre un fuego terrible procedente del frente, la derecha y la izquierda, con metralla, proyectiles y bombas. Caballos y hombres caían, muchos y rápidamente. Había cuerpos sangrantes en el camino, a veces de un hombre, otras de un caballo. Fueron machacados. Lo cierto es que llegaron hasta los cañones rusos y mataron a los artilleros. Pero en las laderas, la gente observaba horrorizada, tapándose los ojos con las manos. De los 600 hombres que cargaron en el Valle de la Muerte, apenas la mitad salieron con vida. 30.000 soldados habían sido enviados a Crimea. En un año, 2/3 habían muerto o estaban heridos. Por primera vez en la historia del conflicto, el sufrimiento de los hombres y los fracasos de los generales fueron descritos gráficamente al público en general. Con Crimea nació el primer corresponsal de guerra, William Russell, del Times de Londres. El ejército más noble que jamás haya partido de estas costas ha sido sacrificado por los mayores errores, incompetencia, indolencia y estupidez, simpleza y desórdenes en el campamento frente a Sebastopol y en los hospitales de Scutari. Entre los millones que leían las crónicas de Russell estaba un amargado enviado indio, Azimullah Khan. Como resultado de ello, decidió dar un rodeo en su viaje de regreso a India para ver por sí mismo qué estaba pasando con el ejército británico en Crimea.
Visitó los hospitales en los que una mujer llamada Florence Nightingale luchaba por salvar la vida de los heridos británicos, intentando poner orden al caos. Incluso en los barrios bajos de Londres, Asimullah no había visto a los británicos caer tan bajo. Eso reforzó su creencia de que no eran invencibles. Pronto pondría a prueba sus convicciones. De vuelta a India, Asimullah tuvo un desagradable encuentro con Nana Sahib. No había conseguido recuperar los títulos y las pensiones del príncipe y había gastado alegremente el dinero de su señor. Pero Asimullah había ensayado un argumento que esperaba le salvara del enojo de Nana Sahib. Los británicos estaban acabados, afirmaba. Lo único que necesitaban es un último empujón. Y entonces el príncipe desheredado podría recuperar lo que le debían y mucho más. Podría exigir una venganza salvaje por todas las humillaciones infligidas por la Compañía de las Indias Orientales. Durante los meses siguientes, los agentes de Asimullah se unieron a otros disidentes indios en una campaña de rumores y subversión. Alimentaron el resentimiento aún latente despertado por los evangelistas que amenazaban las sagradas creencias de hindúes y musulmanes. Susurraban que los británicos habían sido derrotados en Crimea y que un ejército ruso avanzaba hacia India. Nada de eso era cierto. Los rusos habían sido derrotados. Pero el rumor era ampliamente creído. Los agentes británicos de la Compañía de las Indias Orientales estaban asombrados y alarmados. A medida que se incrementaba la tensión, intentaban ocultar los temores a sus familias. Pero su única seguridad radicaba en las tropas nativas de la Compañía de las Indias Orientales, sikhs, gurkhas, patanes, hindúes y musulmanes. En 1850 sus tropas habían alcanzado los 260.000 hombres, más de 10 veces el número de soldados británicos estacionados en India, y más del doble de todo el ejército británico en el mundo. Su lealtad era vital si los británicos querían permanecer en India. A consecuencia de la guerra de Crimea, la compañía tomó una decisión aparentemente trivial que demostró ser desastrosa. Los instructores británicos empezaron a adiestrar a las tropas nativas en la utilización de un nuevo rifle, el Lee Enfield, con un cartucho que se engrasaba con grasa animal. Corrió el rumor de que la grasa se hacía con una mezcla de vaca y cerdo, una prohibida para los hindúes, la otra para los musulmanes. Ello dio inicio a una revuelta conocida por los británicos como el Motín Indio y por los indios como la Primera Guerra de Independencia. La razón inmediata de la revuelta era la creencia entre muchos de los soldados indios de que estaban siendo contaminados deliberadamente por los británicos con los cartuchos con grasa de vaca o de cerdo. Sin embargo, una vez empezada, salieron a la luz un gran número de quejas relacionadas con lo que los británicos habían hecho los 30 años anteriores. La revuelta empezó en la guarnición de la ciudad de Meerut, en el extremo norte, cuando 90 soldados se negaron a coger los nuevos cartuchos. Los soldados fueron despojados públicamente de su uniforme y sentenciados a 10 años de trabajos forzados. El día siguiente, el 10 de mayo de 1857, era domingo. Mientras los británicos descansaban después del servicio religioso, sus sueños se vieron trastornados por el ruido de los disparos. Las tropas nativas habían entrado en la prisión y liberado a los 90 camaradas. Luego, junto con la turba del bazar, cargaron contra el acuartelamiento británico.
Los barracones y los bungalows fueron quemados, hombres, mujeres y niños masacrados. El gran motín había comenzado. Al principio se reducía a una zona del norte. Los aislados acuartelamientos británicos de India contuvieron la respiración hasta ver si el motín se extendía. Lo mismo hizo Nana Sahib. A pesar de las presiones de Azimullah Khan y otros, él se resistía hasta saber cómo reaccionarían los británicos. A pocos kilómetros de su palacio estaba la ciudad cuartel de Kanpur, un imán para muchas de las jóvenes que habían abandonado Gran Bretaña en busca de marido. Nana Sahib había prestado un piano a una de ellas, ya que era amigo de varias de las familias británicas del acuartelamiento. Sinceramente o no, Nana Sahib les aseguró que protegería a las mujeres y a los niños británicos con su ejército personal si las tropas indias se unían al motín. Durante el mes de mayo se mantuvo la paz, y los británicos hicieron lo posible para seguir con su vida normal. Era la calma que precede a la tormenta. El 4 de junio de 1857, las tropas indias atacaron a sus oficiales británicos incendiando sus dependencias. La comunidad europea formada por 1000 hombres, mujeres y niños corrió a un bloque de barracones a medio construir en un extremo de la ciudad y se fortificaron preparándose para un ataque. 2 días después, Nana Sahib se unió a los rebeldes con sus hombres y tomó el mando del asedio. La improvisada fortaleza fue barrida por el fuego de los cañones y mosquetes. Azimullah burlonamente lo llamaba fuerte desesperación. El 10 de junio, las noticias de la revuelta llegaron a Gran Bretaña y fueron enviados 30.000 soldados. Pero los lentos barcos de transporte tardarían varios meses en llegar a India. Mientras tanto, en Kanpur y el cercano Lucknow, las asediadas fortalezas británicas resistieron semana tras semana bajo un bombardeo constante. Varios cientos de mujeres fueron asediadas dentro de fortalezas provisionales. Gradualmente se iban debilitando. Varias de ellas tuvieron hijos. Les atacaron enfermedades. Por supuesto, faltaba la comida. Fue una experiencia terrible. Una de las mujeres, Amelia Horn, de 18 años, describió los horrores con todo detalle. Cada disparo que alcanzaba los barracones era seguido de desgarrados gritos de mujeres y niños que morían al instante debido a los proyectiles y eran aplastados por las vigas, las paredes o la metralla que caía. Algunas veces se encontraba toda una familia muerta. La única fuente de agua era un pozo barrido por el fuego de los francotiradores. En una ocasión, tuvimos que beber agua mezclada con sangre humana procedente de las heridas de una enfermera nativa o aya, quien, por estar cerca, un proyectil le arrancó ambas piernas. El 12 de junio, el bloque del hospital ardió a consecuencia de los proyectiles, quemando a muchos de los heridos y destruyendo todas las provisiones médicas. Ahora no podíamos prestar ninguna ayuda a los enfermos y heridos. No teníamos nada para dulcificar su muerte. El calor afectaba a sus heridas y las moscas se posaban sobre ellas, volviéndolos locos. Necesitaban nuestras faldas. Las rompimos todas para hacer vendas para los heridos. El 25 de junio de 1857, Nana Sahib les ofreció un acuerdo. Si los británicos se retiraban, les ofrecería salvoconductos a los supervivientes para salir de Kanpur por barco siguiendo el río Ganges. No tenían elección, debían aceptar.
El punto de partida era un templo hindú en el que los fieles tomaban los baños rituales. Se había organizado una flota de barcos con tripulaciones nativas para llevar a los supervivientes hasta lugar seguro. Cubiertas de paja los protegían del calor del sol. Pero cuando los europeos hubieron embarcado, las tripulaciones saltaron a tierra, esparciendo las brasas ardiendo de las cocinas. Cientos de soldados nativos emergieron de la nada y dispararon descarga tras descarga sobre los barcos incendiados. Soldados a caballo entraron en el agua matándolos con los sables. Más de 500 hombres, mujeres y niños murieron en la masacre de Kanpur. Solo 4 hombres pudieron huir por el río para contarlo, pero unas 120 mujeres y niños que habían sobrevivido a la matanza fueron arrinconadas en la orilla del río. Las cautivas fueron encerradas en un edificio conocido como Bibi Ghar, en el que había vivido la amante india de un oficial británico. Pero por fin llegaba ayuda. Un destacamento formado por 1000 Highlanders escoceses, unos pocos fusileros ingleses y algunos Sikhs leales habían sido enviados desde otros puntos de India. Marcharon por la Grand Trunk Road bajo el calor del verano indio. Nana Sahib salió a su encuentro al mando de 5000 rebeldes. Los nuevos rifles jugaron un papel muy importante, alcanzando a los rebeldes desde mayor distancia. El resultado fue la victoria de los británicos. Los supervivientes volvieron a la ciudad para advertir a sus seguidores. Los británicos se acercan como bestias enloquecidas, sin importarles ni los cañones ni los mosquetes. En la Bibi Ghar, el número de cautivos había aumentado hasta 180 mujeres y niños, amontonados en las 3 habitaciones y el patio de la casa. Entre ellos, 2 jóvenes amigas que 5 semanas antes interpretaban música de cámara en el piano de Nana Sahib. Muchas de las prisioneras estaban heridas, morían de cólera u otras enfermedades o por el calor y la desesperación. Algunas anotaron sus experiencias en trozos de papel o en la pared con carbón o restos de cerámica. Podían oír el ruido de las armas mientras las fuerzas de liberación se acercaban a la ciudad. Pero las caras que vieron por las ventanas no eran de soldados británicos. Los amotinados dispararon 2 descargas en las habitaciones, pero asqueados por la matanza se negaron a disparar de nuevo. Reclutaron a 4 carniceros de la ciudad. Era poco antes de la puesta de sol cuando entraron en la Bibi Ghar. Salieron 1 hora después. Al verlos, los que por allí estaban huyeron entre la oscuridad. Por la mañana, llegó un equipo de voluntarios para recoger a los cadáveres. Los sacaron del edificio, les quitaron las ropas manchadas de sangre y los arrojaron a un pozo cercano. Según testigos, varias mujeres y niños aún seguían con vida, pero los arrojaron junto con los cuerpos mutilados. Creo que los ataques a las mujeres pueden ser explicados en términos de la creencia de que el honor de un grupo en concreto descansaba sobre las mujeres y, con frecuencia, cuando un grupo era conquistado en una guerra, las mujeres eran atacadas, violadas, convertidas en esclavas, etc. Formaba parte de la humillación del enemigo. Las calles de Kanpur estaban desiertas cuando las fuerzas de ayuda entraron en la ciudad. Miles habían huido antes de su llegada.
Los leales llevaron a la avanzadilla hasta las Bibigar. El primero en abrir la puerta fue un joven oficial del 78 de Highlanders. Informó que la escena que presenció era de las más horrorosas que pueden verse. Estaba equivocado. Momentos después encontró el pozo. Las noticias llegaron a Gran Bretaña unas semanas después. En el verano de 1857, cuando los detalles del motín empezaron a aparecer en la prensa británica, la reacción fue de horror e indignación. Les llegaban las historias del asesinato de las mujeres y niños europeos, con frecuencia en las circunstancias más horribles. Y según la idea del respeto que los victorianos tenían por las mujeres y los niños, habían sido ultrajados. Victoria le escribió a la esposa del gobernador general en Calcuta. Nuestros pensamientos están centrados en India. Mi corazón sangra por los horrores que se han cometido por gente otrora tan amable contra las pobres mujeres de mi país y los niños inocentes. Me atormentan día y noche. La masacre de Kanpur no solo era la peor atrocidad que los británicos podían imaginar, sino que fue considerada por los hombres que habían conquistado India como el reproche más vergonzoso. Habían fallado a sus mujeres e hijos. La oscuridad del pozo de la Bibigar se cernió sobre todos ellos. Atrocidades. Bueno, era una guerra. Y en las guerras siempre hay excesos por ambos bandos, sí. Empezó con un grupo de gente, soldados, que tenían un resentimiento latente contra los británicos que les gobernaban. Cuando tuvieron la oportunidad de vengarse, es posible que se excedieran. Pero después las represalias fueron terribles. Miles de tropas de refuerzo llegaron a la zona afectada. El palacio de Nana Sahib fue saqueado y arrasado. Pero Nana Sahib y sus seguidores habían huido a las montañas, y con ellos Azimullah Khan. Fueron perseguidos durante años por los británicos, pero nunca los encontraron. En vez de ello, los británicos eligieron otros objetivos para vengarse. Lo que pasó en Kanpur fue la justificación de brutales represalias. Hombres como Dickens decían, debemos vengarnos con medidas más feroces. Podían haberse ahorrado las palabras, porque es lo que estaba ocurriendo en India. Los clérigos hablaban en términos de necesitamos más masacres, matar a más de ellos. Y se llegó al punto en que algunos observadores creyeron que el pueblo británico de pronto estaba revelando un salvajismo oculto, que todo el mundo creía que había desaparecido. Los amotinados capturados eran llevados a la Bibigar y obligados a lamer la sangre coagulada del suelo. Luego los colgaban del árbol más cercano. Pero el lazo no satisfacía la sed de venganza del ejército. Cualquier rebelde que capturaban era fusilado allí mismo o torturado. A los musulmanes los contaminaban obligándoles a comer carne de cerdo y a los hindúes carne de vaca, después de lo cual los colgaban de un árbol o de un andamio o los volaban de un cañonazo. Lo hacían atándoles los brazos a las grandes ruedas de los cañones de la época y colocando el cuerpo frente al cañón, y disparaban, reduciéndolos a pedazos. En Inglaterra, poderosas voces protestaban contra la evolución británica hacia la barbarie. En el castillo de Windsor, la reina y el príncipe Alberto se hundieron en una profunda tristeza. Las noticias procedentes de India parecían una burla de las esperanzas de Alberto de extender los valores de la civilización mediante el comercio. A instancia suya, la reina escribió al gobernador general en India. Debo desaprobar cualquier represalia contra ancianos, mujeres y niños.
ya que ¿cómo podríamos esperar cualquier respeto o estima hacia nosotros en el futuro? Mientras un estado de pena y vergüenza descendía sobre Gran Bretaña, Victoria declaró el 7 de octubre como el Día Nacional de la Humillación. Para que nosotros y nuestro pueblo podamos humillarnos ante Dios Todopoderoso para obtener el perdón de nuestros pecados y orar a su Divina Majestad para la restauración de la tranquilidad. Pero algo no podía restaurarse. El gobierno británico decidió que un país de las dimensiones de India no podía ser gobernado por una empresa comercial privada. El príncipe Alberto ayudó a redactar el edicto real, según el cual la corona británica asumía el gobierno directo. Insistió en que el documento debe emanar sentimientos de generosidad, benevolencia y tolerancia religiosa. La reina estuvo de acuerdo. En la versión final aseguraba a sus súbditos indios: el profundo vínculo de Su Majestad con su religión y el bienestar y felicidad que deriva de su consuelo la excluirán de cualquier intento de interferir con las religiones nativas, y sus sirvientes recibirán la orden de actuar escrupulosamente según sus directrices. Que el edicto sea el principio de una nueva era que corra un velo sobre el pasado triste y sangriento. Como símbolo de confianza en sus nuevos súbditos, a partir de entonces, en casi todas las ocasiones en las que aparecía en público, iba acompañada de 2 ayudantes indios. Pero no por el hombre que la había acompañado desde los primeros días de su reinado, el hombre que la había enseñado a gobernar un imperio. En diciembre de 1861, el príncipe Alberto enfermó en el castillo de Windsor. El primer ministro estaba alarmado, la reina no. El príncipe sufre desde hace unos días un resfriado con fiebre que no le deja descansar por la noche. Pero Su Majestad ha visto a Su Alteza Real en un estado similar en anteriores ocasiones y espera que en unos días se recupere. Pero el príncipe fue empeorando. Los médicos sospechaban que había caído víctima de una enfermedad mortal que acechaba desde los desagües del castillo medieval, el tifus. Victoria anotó su declive con prosa angustiada. En una agonía de desesperación por mi querido Alberto y llorando mucho, ya que no veo ninguna mejora, y mi querido Alberto se muestra tan lánguido, no se da cuenta de nada. Anotó la última escena en el dormitorio de Alberto el 14 de diciembre de 1861. Me incliné sobre él y le dije: soy tu pequeña esposa. Cogí su querida mano izquierda, que ya estaba fría, aunque respiraba suavemente, y me arrodillé a su lado. Respiró 2 o 3 veces más suave pero prolongadamente, su mano cogiendo la mía. Y todo había terminado. Esa sola muerte en el castillo de Windsor cambiaría el curso del imperio de Victoria.